Se cierra la semana. Y en el informativo G24 le ponemos la lupa a los temas de los que pocos hablan. En Tertulia de Medianoche. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. En segundos estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos. En Tertulia de Medianoche. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. En esta tertulia de medianoche, porque voy a tener un invitado que muy amablemente ha aceptado esta invitación. Es un honor siempre que viene a este canal. El gran Emilio Carrillo, español. Saben que ha tenido una vida bastante intensa, de esas que nos puede enseñar mucho. No solo ha estado en el mundo de la política, un gran economista, exalcalde de Sevilla, pero también un hombre que de un momento a otro empezó ese descubrir espiritual, ese caminar espiritual. Y esta noche, cuando vamos a hablar de esas experiencias cercanas a la muerte, que seguramente pues muchos de ustedes también tienen historias por contar, él nos va a ayudar a entender cuál es la profundidad de este tipo de experiencias y cuál es ese gran aprendizaje, porque además tuvo la oportunidad de vivirla, digamos, en su propia vida, y creo que la manera en que ha sistematizado de alguna manera ese aprendizaje, pues seguramente nos va a servir a muchos de nosotros y nos va a dar muchos destellos. Así que sin más preámbulos, qué honor tenerte aquí. Vámonos a España. Emilio Carrillo en Informativo G24 en esta tertulia de medianoche. Querido Emilio, gracias. Muchas gracias a ti, estimada Sandra. Muchas gracias a ti, a tu canal, a todos tus amigos y amigas y a esas maravillosas tierras a las que le tengo tanto cariño. Así que muchísimas gracias. Estamos muy honrados esta noche de que hayas aceptado acompañarnos en esta tertulia de medianoche, donde hablamos de todo este tema de evolución de conciencia y que de algún modo también nos extrae un poco de este mundo que anda tan agitado y que nos da esas luces o esa esperanza para entender que hay algo más allá. Y muchos se preguntan más allá de la muerte, pero cuando estamos hablando de una experiencia cercana a la muerte, sin duda alguna, pues tienes mucho que contarnos, Emilio. Pues Sandra, intentaré hacerlo de corazón. Como siempre me gusta decir, tú lo sabes, evidentemente no estoy en posesión de la verdad. Voy a compartir contigo y con todos tus amigos y amigas hipótesis para la consideración, para que lo pasemos cada uno por nuestro discernimiento y por nuestro sentido común. Eso sí, voy a hablar, creo que con conocimiento de causa, en el sentido de que lo que voy a compartir modestamente enraiza con todas las enseñanzas que vienen de hace mucho tiempo, una sabiduría que hace tiempo que la humanidad posee, sobre qué hay más allá de la muerte y en particular sobre este tipo de experiencias donde parece que alguien ha fallecido, pero después resulta que no ha fallecido y cuando retorna pues cuenta una serie de cosas que es lo que se conoce como experiencias cercanas a la muerte. Y además lo voy a hacer también desde el bagaje de mi propia experiencia. Exacto, es que lo que más nos gusta de Emilio es que él habla con los parámetros académicos, porque además es un gran investigador, pero hoy es una fortuna que hayas de verdad accedido a contarnos tu experiencia, Emilio, así que adelante, los micrófonos son tuyos. Sí, concretamente mi experiencia en particular fue el 29 de noviembre del año 2010, cuando fallecí desde el punto de vista clínico en la UCI de un gran hospital de mi ciudad, de Sevilla, a las 16 horas. A las 16 horas mis constantes vitales pues desaparecieron, pero posteriormente volví a la vida. Mi camino espiritual, Sandra... ¿Perdona? ¿Al cuánto tiempo regresaste? Pues mira, la realidad es que es un tiempo que todo el mundo me dice que es una exageración, pero parece que fueron 2 horas. Digo que parece que es una exageración porque sí, las ECM suelen ser de minutos, ¿no? de más o menos minutos, ¿no? Pero en mi caso parece que fue más prolongado.
Pongo lo de las 2 horas con interrogante, pero en cualquier caso fue un tiempo bastante extenso desde el punto de vista de los parámetros médicos, Sandra. Sí, sí. Insólito, Y se produce en un momento en mi vida en el que yo ya, como tú has comentado, llevaba una vida, yo diría que muy centrada en lo externo, muy centrada en la actividad académica, profesor de universidad, gestión pública, política, ¿no? Consultor de Naciones Unidas, viajaba muchísimo a muchos países de América Latina colaborando con agencias del sistema de Naciones Unidas, y a partir del año 2000 mi paso empezó a cambiar. Empecé a mirar cada vez más hacia mi interior, a intentar encontrar la esencia que está más allá de la apariencia. Eso hizo que en el 2008-2009 abandonara, por ejemplo, la actividad política, que en el curso 2009-2010 dejara la docencia universitaria, y cuando estaba en ese contexto de empezar a vivir de una manera distinta, la vida me regaló, y lo digo así, la vida me regaló una experiencia cercana a la muerte. Un tema que, aunque yo ya me estaba acercando con potencia a lo espiritual, también tengo que decir que no me había ocupado, es decir, me estaban ocupando otros temas, me estaban ocupando otros asuntos espirituales, ¿no? Pero no la vida después de la muerte. Con lo que lo primero que tuve que hacer, una vez que yo viví la propia experiencia, fue informarme sobre qué es esto de las experiencias cercanas a la muerte, si ha habido muchos casos, si ha habido pocos, y en definitiva, de alguna forma, ver la coherencia entre mi bagaje experiencial y lo que se nos ha enseñado ahora y desde hace mucho tiempo sobre las experiencias cercanas a la muerte. Porque me gusta siempre compartir, estimada Sandra, que una vez que me puse a indagar, me encontré con la agradable sorpresa que hay multitud de textos que hablan de las experiencias cercanas a la muerte desde hace muchísimo tiempo. Fíjate que hay un libro que para mí es clave en mi comprensión de las experiencias cercanas a la muerte, en la mezcla con lo que yo viví, que es ni más ni menos que La República de Platón. Un libro que cuando escuchamos el nombre, ¿verdad?, nos echamos un poquito para atrás. Además es un libro bastante gordo que recoge los diálogos entre Sócrates y Platón. Sócrates no escribió, Platón era su discípulo, y Platón sí nos regala sus diálogos con su maestro, con Sócrates. Y en las páginas finales, con lo que si alguien quiere buscarlo en internet o por lo que sea, tiene ese libro en su casa, pues es fácil de hallar. En las páginas finales se narra con mucha precisión la experiencia cercana a la muerte de un soldado armenio llamado que hace 2500 años, que se dice pronto, muere en el campo de batalla, o aparentemente muere. Cuando termina la batalla, los ejércitos se dan una tregua para retirar los cuerpos de los fallecidos, retiran entre otros el cuerpo de este soldado llamado se lo entregan a su familia para hacer el rito funerario, y cuando están en pleno rito funerario, vuelve a la vida y describe una experiencia cercana a la muerte apasionante, que además Platón y Sócrates recogen en su diálogo con mucho detalle. Fíjate que estamos hablando de algo que está ya recogido en textos, y además en textos tan serios, ¿no?, como esta gran obra filosófica hace 2500 años. Pero es que después, si damos un salto en el tiempo y nos venimos al momento actual, tú sabes muy bien, porque conoces el país y conoces su idiosincrasia, que en Estados Unidos son muy dados a las estadísticas. Hacen estadísticas de todo lo contabilizan, sacan tantos %. Pues bien, se da la circunstancia de que hace un poquito más de 10 años, será ya por el 2012, 2013, una corporación norteamericana que hace estudios demoscópicos, que es el Instituto Gallup, pues mira por dónde se ocupa de las experiencias cercanas a la muerte. Y hace un estudio muy riguroso sobre las experiencias cercanas a la muerte en Estados Unidos. Las conclusiones del estudio son apasionantes, porque pone de manifiesto que, y creo que es un dato que podemos extrapolar a otras partes del mundo, a tu país, al mío, que 5 millones de norteamericanos y norteamericanas han vivido experiencias cercanas a la muerte. Es verdad que la población estadounidense supera ampliamente los 300 millones de habitantes. Oye, pero 5 millones de personas
es un número de personas muy, muy importante, ¿verdad? Y el Instituto Gallup, con esta enorme cantidad, como se hace en este tipo de análisis demoscópico, seleccionó una muestra y encuestó a una muestra representativa para extraer conclusiones sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y la gran sorpresa es que hay una gran uniformidad, una gran homogeneidad. Las personas que han vivido ECM narramos lo mismo, son cosas enormemente parecidas, ¿no? Lo que pone en evidencia que no se está hablando de algún tipo de invención de uno o de una, ¿no? Porque hay una enorme similitud. Es verdad, y en eso nos podemos, lo apunto ahí, Sandra, para que en tu criterio, cuando tú consideres oportuno, lo analicemos más tarde, que de todos los encuestados que en Estados Unidos han desarrollado ECM, un tanto por ciento muy alto, que supera el 90%, lo recuerda y lo ha vivido y lo vive actualmente como una experiencia, vamos a decirle así, reconfortante, de armonía, que le ha proporcionado paz y una visión de la vida muy, muy distinta en el sentido más positivo del término. Pero ojo, hay un pequeño tanto por ciento que le pasa lo contrario. Esto es curioso. Hay aproximadamente un 5% que la ECM la recuerda como algo que no quiere volver a vivir, y en lugar de perder el miedo a la muerte, tiene más miedo al momento en el que se vuelva a producir el óbito, ¿no? Lo cual es, después podemos... ¿Y por qué será ahorita? Ahorita vamos a ver a qué se debe eso, ese punto está a qué se debe eso, muy efectivamente. Pero por seguir resumiendo este estudio, entre cuando recogemos este estudio demoscópico, que es muy semejante a las fuentes que tenemos en otros muchos países y en otros muchos sitios, a esto, Sandra, hay que añadir que, sobre todo en los últimos 20 años, hemos tenido información fidedigna sobre experiencias cercanas a la muerte que ha vivido el personal sanitario y personal médico en particular. Es decir, yo soy economista, no tengo un conocimiento, tengo un conocimiento genérico, ¿no? Pero no soy un especialista, por así decirlo. Pero claro, es que ha habido médicos y médicas, neurólogos, por ejemplo, que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y esto tiene mucho valor porque ellos tienen una comprensión muy potente que ha contribuido a que se olvide la posibilidad que algunos sostenían de que las ECM son como alucinaciones, ¿no? Personas que están hospitalizadas, que han tenido accidentes, están pasando enfermedad, ¿no? Están medicadas, ¿no? Y es como puede ser que la medicación o las reacciones cerebrales, las reacciones químicas, produzcan alucinaciones y que las ECM pueden ser simplemente alucinaciones. Pero claro, cuando ha sido personal médico el que ha tenido este tipo de experiencia, ellos saben muy bien discernir, imagínate un neurólogo, pongamos por caso, lo que es una alucinación y lo que no es, ¿no? Y ello ha ayudado mucho, ha contribuido mucho a evidentemente poner de manifiesto que las ECM no son alucinaciones. Por ejemplo, porque las alucinaciones, la persona que alucina dice una cosa hoy y a los 3 meses dice otra y al año dice otra. Es decir, no se sostiene el argumento. Esto no ocurre en las ECM. Yo lo viví hace ni más ni menos que 15 años, hará en noviembre del 2025, y yo tengo un recuerdo fidedigno que no ha cambiado y que lo que yo puedo recordar ahora de la ECM es lo mismo que pude recordar y además está recogido en grabaciones y en textos, ¿no? Hace muchos años. Con lo claro, que eso... ya nos vas a contar, Emilio, pero además es que es imposible que, por ejemplo, en el estudio donde hablan de más de 5 millones de personas estudiadas solo en Estados Unidos, todas alucinen lo mismo. Claro, ese es el segundo argumento, que una alucinación la tiene una persona, pero no pueden coincidir en la misma alucinación millones de personas. Eso no se sostiene, ¿no? Desde el punto de vista científico y desde el punto de vista académico. Entonces, estas experiencias de personal médico que ha vivido ECM le ha dado todavía más consistencia, ¿no? Y hoy la bibliografía que tenemos sobre experiencias cercanas a la muerte es abundantísima, es enormemente rica, ¿no? Y pone en evidencia, a mi forma de ver, de una manera absolutamente clara, que cuando fallecemos físicamente, lo que somos sigue existiendo, sigue viviendo. Y eso es precisamente lo que claramente se pone de manifiesto
en las experiencias cercanas a la muerte, en todas y en la mía también en particular. Y me gustaría entonces que entráramos, porque sé que cuando tú narras la experiencia que tuviste cercana a la muerte, también lo vas haciendo con los aprendizajes, porque esto te dejó aprendizajes que han sido plasmados en videos, conferencias, incluso en libros, y es ese gran tesoro que esta noche también nos vas a compartir, Emilio, y que te agradecemos nuevamente. ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento que tuviste esa muerte clínica que duró 2 horas, que además es completamente insólito tanto tiempo? ¿Qué pasaba en ese momento en tu vida? ¿Cómo sucedió todo? Y ya no solamente la propia experiencia cercana a la muerte, Sandra, sino que como esto fue un regalo, yo lo percibo así, ¿no? Fue un regalo, una bendición. La bendición fue acompañada, aunque en nuestros esquemas mentales esto pueda parecer un poquito raro, pero yo lo viví y lo sigo recordando y entendiendo como una bendición, con una recuperación muy lenta, muy lenta. Me dieron el alta en las fiestas navideñas, con lo cual ya pude ir a mi casa. Esto fue el 29 de noviembre, ya en Navidad pude pasarla en casa, pero yo no podía salir de la cama. Estuve prácticamente sin poder moverme y moviéndome por dentro de la casa hasta el mes de marzo. Y no pude volver a hacer una vida, vamos a llamarle normal, hasta septiembre del año 2011. Es decir, que fue una recuperación bastante lenta. Pero claro, esta recuperación bastante lenta me sirvió para integrar, para asimilar, para degustar, para comparar todo lo que yo había vivido. Fue un regalo el tener esta oportunidad, ¿no?, de tanto tiempo con uno mismo para reforzar la mirada interior y contrastar las experiencias. También te comparto que, curiosamente, me costaba mucho hablar a los demás de mi experiencia. Es decir, la había integrado, pero compartirlo abiertamente, hombre, lo compartía con familiares, con amigos, ¿no? Pero compartirlo abiertamente, por ejemplo, en una charla, en un vídeo, no había algo en mí que es como si le costara trabajo, entre comillas. Esto cambió por completo a partir del año 2014, habían pasado casi 4 años, en octubre del 2014, cuando un buen amigo me invita a participar en un congreso internacional de vida más allá de la muerte que se celebra todos los años en una localidad española que es Albacete, y ahí sí siento con claridad que esa invitación es el momento en donde hablar de mi propia experiencia. Y es la primera vez, fíjate, habían pasado casi 4 años desde la ECM. A partir de ahí, como tú muy bien dices, lo he compartido en vídeo. Hay 2 libros que he escrito sobre la vida más allá de la muerte, donde también se recogen mi propia experiencia, además de otras muchas cosas. Y lo que puedo de alguna forma sintetizar, y lo voy a hacer de una forma muy resumida, Sandra, para que a tu consideración ahondemos en el aspecto que tú puedas considerar de mayor interés. Lo primero que hay que reflejar es el que te ves fuera de tu cuerpo. En mi caso, el cuerpo estaba fallecido en la cama de una unidad de cuidados intensivos, pero yo seguía existiendo, yo seguía siendo, sin cuerpo, pero con conciencia, es decir, había una conciencia de mí, por decirlo de alguna manera. Mi ser tenía una conciencia de que estoy aquí, arriba, sobre el cuerpo, a un par de metros sobre el cuerpo, lo que yo soy está aquí, y donde he estado y ya no estoy, está ahí tumbado en la cama del hospital. Esto es muy interesante porque en nuestro idioma tenemos dos verbos, en inglés no pasa eso, pero tenemos 2 verbos, uno para ser y otro para estar, ¿verdad? No hablamos del to be, que lo mismo sirve para una cosa que para otra, ¿no? Nosotros diferenciamos ser y estar, ¿no? Pues es como si mi ser estuviera aquí y lo que ha sido mi estar estaba en la cama, fallecido. Pero claro, ese había sido mi estar. Antes mi ser estaba ahí y ahora mi ser no está ahí. Aquí está mi ser con envoltura y aquí está mi ser sin envoltura. Y esto es lo primero que con toda claridad tuve oportunidad de percibir en la experiencia cercana a la muerte. Y no lo viví con ningún tipo de miedo ni con ningún tipo de desarmonía. Todo lo contrario, lo viví con mucha paz, como con un entendimiento profundo de que, bueno, esto es lo que en algún momento tiene que ocurrir. Nos va a ocurrir a todos, que el ser que somos deja de su estar envuelto en la personalidad, en el personaje que ocupamos, y seguimos siendo a pesar de eso que llamamos muerte.
O sea, tú lo integraste inmediatamente, no fue como qué está pasando aquí, la confusión que muchos narran al principio, tú de inmediato dijiste, me morí. Totalmente. Tuve conciencia, esa creo que es la expresión más correcta, tuve Sí, conciencia de que había desencarnado, ¿vale? A sí, partir de ahí, lo siguiente que ocurre, después podemos analizar, cuando antes dejamos abierto el paréntesis de ese tanto por ciento que vive en la ECM y que que lo no quieren volver. recuerdan con disgusto, por decirlo de alguna. Después volveremos a ello porque tiene que ver con lo que tú acabas de compartir. En mi caso no fue así. Mucha paz, mucha armonía, conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y dentro Siguiente de esa, experiencia dentro de la experiencia cercana a la muerte, que en un momento concreto, tu vida, la que yo había vivido como Emilio, la ves íntegramente en su totalidad. como una Esto es película. muy difícil de entender. Es como si te tragaras un chip, ahora que estamos con tanta tecnología, si tuvieras un chip con tu vida, te lo tomaras con un vaso de agua y al tomártelo con un vaso de agua, ¡plaf! Tu vida entera la ves con todo detalle. Yo en aquel momento había cumplido 52 años, es decir, que no era precisamente un crío, había ya acumulado más de medio siglo de vida, ¿no? Y no es que veas tu vida como una película que va pasando. Bueno, sería, imagínate, medio siglo ahí viendo tu vida, ¿no? No Bueno, es que con vea tu vida, memoria. no es que vea tu vida, no, la ves en la instantaneidad. También yo creo que esto nos da algunas pistas de lo que puede ser el tiempo en otras dimensiones, ¿verdad? Lo cierto es que lo ves en la instantaneidad. Y al ver tu vida en la instantaneidad hay una lección, hay una moraleja que se extrae de una forma muy sencilla. Todo tiene su sentido, todo tiene su porqué y su para qué. No hay casualidades, la vida está llena de causalidades. Todo tiene un sentido profundo, la vida permanentemente está jugando a nuestro favor, incluso cuando por nuestra mente pensamos que está jugando en contra. Cuando una puerta se cierra, por decirlo coloquialmente, esa puerta se cierra como oportunidad para que se abra otra puerta, que abrirá otra puerta, que abrirá otra puerta, para que crezcamos, entendiendo por crecer el salir de lo superficial, el salir de lo puramente el entretenimiento, la distracción, el hábitat de confort y vivir una vida mucho más plena que tiene que ver con el reconocimiento de lo que somos, el reconocimiento de lo que es y una vida más coherente con nuestro verdadero ser. Y la vida permanentemente nos está ayudando a eso, a veces a través de lo que en el lenguaje espiritual se llaman las noches oscuras. Eso que a la mente no le gusta, pero que no son obstáculos, son trampolines para que recapacites, no son amenazas, son oportunidades, ¿no? Cuando la vida la ves en la instantaneidad, cuando yo vi mi vida en la instantaneidad, comprobé que todo había tenido su sitio, lo que mi mente califica de positivo, lo que mi mente califica de negativo, y eso ya no solamente aporta sabiduría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Comprensión, entendimiento de las cosas, sino que aporta una enorme paz. Si yo ya estaba en sintonía y en armonía y no tenía ningún tipo de miedo ni nada que se le pareciera, esta visión de mi vida, esta comprensión profunda me llenó de una absoluta paz, Sandra, absoluta paz. A Y partir de ahí viene, no después de termina, que, mira que estamos... Sí, sí. perdona, es que me voy entusiasmando y quiero conocer detalles. ¿Qué pasa después de que sientes esa paz, que lo asumes de inmediato? Porque algunos empiezan a narrar el famoso túnel de luz y otras condiciones, y yo quisiera saber qué pasó después de ahí. ¿Tú qué viste exactamente, Emilio? Todavía no llega al túnel de luz, Sandra. En mi Ok, experiencia y en las que he podido conocer, todo esto se desarrolla en una clave temporal que es muy difícil de poner en un cronómetro, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura cada una de estas cosas? Ya te digo que la es, vida de 52 años la ve en la instantaneidad, ¿no? Los conceptos de tiempo hay que relativizarlo cuando estamos hablando de esto, pero sí hay una sucesión, eso sí, hay una sucesión de experiencias dentro de la experiencia cercana a la muerte. La primera es percibir tu cuerpo tu ser fuera de tu cuerpo. La segunda es ver tu vida de la forma que acabo de comentar. Y la tercera, que es antes de llegar al túnel de luz, la siguiente, estimada Sandra, es el percibir
que estás acompañado, que no estás solo. No estás ahí solo, no. Has desencarnado, estás en un estado, en un estadio que es lo que los budistas llaman el bardo, el estado intermedio, el tránsito, no es como le decimos en Europa, en fin, es un estado en donde hemos salido del plano material, de la habitación de la vida en el plano físico, estamos yendo hacia la habitación de la vida en el plano de luz, lo que el cristianismo llama el cielo, los orientales llaman el Devachan, y en ese intermedio, en ese espacio intermedio, es donde te percibes que has salido de tu cuerpo, donde percibes, ves claramente lo que hemos compartido acerca de la vida que has dejado atrás y además te das cuenta de que no estás solo, sino muy bien acompañado. Y remarco, Sandra, lo de muy bien acompañado, porque me he encontrado vídeos, declaraciones, donde algunos hacen hipótesis que en ese estado intermedio se nos aparecen figuras involutivas, oscuras, que nos quieren engañar, que nos quieren llevar a derroteros extraños. Y eso, mi experiencia y lo que he podido constatar con otras muchas experiencias, no es así. Yo diría que estamos como protegidos. Es como si la luz, lo evolutivo nos protegiera. Ahí no hay posibilidad de interferencia de fuerzas oscuras. Ahí estamos muy bien acompañados y absolutamente protegidos. Y podemos decir, bueno, entonces, ¿de quién estamos acompañados? Yo me vi acompañado, en primer lugar, por seres desencarnados, podemos llamarlo almas, dimensiones álmico-espirituales, que cuando habían estado encarnados habían tenido una relación directa conmigo. En particular, muy en particular, el alma de quien fue mi madre y el alma de quien fue mi padre, que habían muerto años antes. Mi madre menos, 5 años antes, mi padre pues ya habían pasado 13 años desde su fallecimiento. Y esas formas de luz que yo vi claramente, yo también ya era una forma de luz, y que de alguna manera se comunicaban conmigo. No hay una comunicación mental, hay una comunicación de conciencia, que es el atributo de nuestro verdadero ser, y esa comunicación se produce. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo tú te diste cuenta o cómo tú puedes asegurar que si no tienen forma física era el alma que había estado encarnado en tu madre o el alma que había estado encarnado en tu padre? Yo el ejemplo que pongo ahí es el oler un plato que se esté haciendo en la cocina y que tú no estás viendo porque a lo mejor vas por la calle y el olor te llega de alguna casa donde están preparando la comida del mediodía y te llega el olor. Me gusta poner el ejemplo porque es un plato que me gusta mucho de un guiso de lentejas. Voy por la calle y me llega el olor de un guiso de lentejas. ¿Estoy viendo las lentejas? No, pero al llegarme el olor, su fragancia hace que en mi mente aparezcan las lentejas, aparezca el plato de lentejas y si tengo mucha hambre, incluso me puedo imaginar comiéndome el plato de lentejas, ¿verdad? Bueno, pues salvando las diferencias, no estamos hablando de la mente, estamos hablando de la consciencia, pero es como si la consciencia recibiera una fragancia vibratoria que te está indicando con claridad que quienes están ahí son las dimensiones álmicas que antes de desencarnar habían sido ni más ni menos que mi padre y que mi madre. Y de hecho se establece una comunicación con ellos, una comunicación cariñosa, donde en particular mi madre me pregunta, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Y bueno, yo le dije la realidad, que estaba maravillosamente, ya lo he dicho antes, ¿no? Con mucha paz, con mucha armonía. Y fíjate que también incluso en el contexto de formas que estaba viendo, había también formas de luz de seres, de referentes espirituales míos. San Juan de la Cruz, pongamos por caso, yo vi que me acompañaba, ¿no? En ese momento el alma que encarnó en Juan de Yepes, en San Juan de la Cruz. Es decir, que ya no solamente son almas de familiares directos, estrechos, y queridos, sino que eran también referentes espirituales que estaban ahí como acompañándome. Y para terminar esta fase, que es el ver que estás muy bien acompañado, no puedo dejar de compartir contigo una cosa enormemente curiosa, Sandra. Y es que había otras formas de luz como a un lado, y claramente percibí que una de esas formas de luz era el alma de una hermana de mi madre
la única que vivía, mi tía María, a la que yo le tenía muchísimo cariño, y estaba también allí. Mi tía María, una persona de un carácter fuerte, pequeñita, enjuta, muy delgada, tenía 102 años y mantuvo siempre la jovialidad. Yo iba a visitarla y le decía, bueno, pues te voy a recoger a casa. No, nos vemos en el bar de la esquina, me decía ella. Hombre, pero tía María, yo te recojo. No, pero ¿tú qué te crees? Nos vemos allí. Es decir, una persona con jovialidad, con fuerza, a pesar de la edad, sin ninguna enfermedad. Y sin embargo, en mi experiencia cercana a la muerte, ella, que no estaba muerta, o por lo menos eso creía yo, estaba allí también. Lo cual, cuando ya volví a mi ser, cuando volví a mi cuerpo, cuando volví a este tal Emilio, cuando compartí con mi familia, porque solamente lo compartí, como te decía antes, con familiares, con amigos, no lo hice abiertamente. Cuando compartí esto en particular, se produjo un silencio. ¿Por qué? Porque mi tía María, a mí, por unos problemas que tuve de trombosis, que es por lo que me tuvieron que internar y llegué medio muerto a la UCI y fallecí en la UCI, mi experiencia comenzó a las 12 de la mañana, es cuando entré en la UCI, a las 12 de la mañana, y a las 16 horas es cuando fallecí, ¿verdad? Bueno, pues yo no lo sabía, obviamente. Mi tía María, a las 14 horas de ese mismo día, había fallecido. Es decir, falleció con naturalidad, nada, estaba simplemente sentada a la hora de la comida, lentamente y dulcemente echó la cabeza para abajo y desencarnó, ya está, no tuvo. Claro, a las 16 horas mi tía María estaba fallecida, con lo que yo la vi a mi tía María fallecida. Es decir, cuando yo compartí esto con mi familia, claro, sabiendo el cariño que yo le tenía a mi tía María, y sabiendo que los médicos le habían dicho, oye, que está entre algodones, no le deis muchos disgustos, ¿no? No me querían decir, obviamente, que mi tía María había fallecido, no me lo iban a decir, pero al sacar yo el tema en este contexto no tuvieron sino que confirmarme que efectivamente es que a las 16 horas mi tía María había fallecido y estaba precisamente haciendo lo mismo que yo, estaba haciendo el tránsito hacia el plano de luz. Te puedo decir que después, porque yo la conexión con el alma de mi padre y de mi madre la mantengo, es muy sutil, pero la mantengo. Mi madre, que siempre tuvo un sentido del humor muy especial, esto fue ya mucho después, meses después de la experiencia cercana a la muerte, en un momento concreto, en una comunicación que tengo con ella, me viene a decir algo parecido. Dice, Emilio, tú es que sabes que mi hermana María no tenía muchas relaciones familiares, es decir, es verdad que ella había sido soltera, no había tenido hijos, ¿y quién fue a recogerla? Dice, fuimos a recogerla sus hermanos, entre ellas yo, con lo que yo, Emilio, en esos momentos estaba haciendo un 2 por 1, estaba acompañándote a ti y estaba acompañando a mi hermana, es decir, es tan hermoso, es decir, es tan precioso que sepamos que almas nobles, almas que ya están en el plano de luz, que han sido seres queridos nuestros cuando estaban encarnados, siempre están pendientes de nosotros, que no nos olvidan y que en ese momento culminante, ¿no?, donde estamos haciendo el tránsito hacia la habitación de la vida en el plano de luz, salen a acompañarnos, a apoyarnos en el camino. Es tan hermoso, querida Sandra, y esto es para mí otro recuerdo precioso. Eso también me ha enseñado a comprobar que lo hablo mucho con personas que han fallecido seres queridos, sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus madres, que no olviden que estamos en conexión. No le podemos pedir a los desencarnados que están en el plano de luz, no le podemos pedir que aparezcan físicamente, ¿no? Eso no puede ser. Es lógico que tengamos una añoranza porque físicamente ya no están con nosotros, pero ojo, están al otro lado de la pared, están ahí junto con nosotros. Y están sutilmente en comunicación con nosotros, amorosamente, siempre acompañándonos. Esto lo pude comprobar en ese momento de la ECM y posteriormente es una lección que me he llevado conmigo y que vivo continuamente, no continuamente. Tengo la añoranza a veces, quien no, de que con un ser querido le gustaría compartir una presencia física, lo lógico, ante seres queridos que han desencarnado, pero oye, frente a esa añoranza, tengo la seguridad de que hay un acompañamiento sutil permanente.
Y vaya donde vaya, me da igual que esté en donde vivo o viaje a donde viaje, yo sé que esa conexión sutil no se pierde, que ese acompañamiento no desaparece, con lo que Emilio, creo que es algo también muy bello. una vez dado este encuentro con tus seres queridos, con esas almas que ya reconocías, incluso con, digamos, personajes que han sido de tu entera devoción, ¿qué pasa después de eso? ¿Lo recuerdas? Ya ahí es cuando llego a esa fase donde ya estoy a punto de entrar en la habitación de la vida, que es el plano de luz. A mí me gusta mucho insistir en esto, porque la vida es una, ¿eh? Y es un continuum. Ahora estamos aquí encarnados, nuestro estar, el ser, nuestro estar, es el estar en la habitación de la vida en el plano físico. Y cuando desencarnamos, nos vamos a otro ser, a otro estar distinto, que es nuestro ser en la habitación de la vida en el plano de luz. Y en medio está el tránsito. Pues bien, cuando ese espacio intermedio, cuando ese tránsito ya estamos llegando al plano de luz, ahí es donde se produce ese efecto que se llama el túnel de luz, que no es porque haya oscuridad. Claro, al hablar de túnel podemos percibir como si hubiera oscuridad. No es que haya oscuridad, es que el plano de luz tiene tanta luz, la luz que sale de ese plano es tan inmensa que de donde vienes parece oscuro, pero no es que sea oscuro, es que comparado con esa luz tan impresionante se hace oscuro ante la percepción de nuestra conciencia. Es por eso por lo que se le llama el túnel de luz. Y cuando estoy en el túnel de luz, acompañado de las almas de mis seres queridos, de los referentes espirituales, muy bien acompañado, hay un momento sublime, Sandra, y esto quiero compartirlo guardando un poquito ya un tono de mayor respeto, no tan coloquial como lo he hecho hasta ahora, y ya no solamente de mayor respeto, sino también de una forma más sosegada, porque es algo tremendamente importante, extraordinario. Es el momento en donde, estando en ese túnel de luz, percibo en mí y en las dimensiones álmicas que me acompañan que, siendo de luz, empezamos a resplandecer más. Es como si salieran de nosotros destellos de luz. Somos luz, pero es como si esa luz se hiciera especialmente refulgente. Lo veo en mí y lo percibo en las otras formas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es como si se pudiera presentir que está llegando algo muy potente. Y efectivamente, ese algo muy potente va como envolviéndonos una enorme fuerza de un amor y de una paz inconmensurable. Nos va envolviendo, me envuelve también a mí. Y en un momento concreto, esa enorme fuerza que está ahí envolviéndonos, llena de amor, se hace presente delante mía, toma forma delante mía. De la misma manera que antes percibía a quien fue mi padre, a quien fue mi madre, ahora percibí con toda claridad una figura que es ni más ni menos que la figura de Cristo Jesús, de Jesucristo. Con toda claridad, con toda claridad. Cristo Jesús, ¿lo viste con toda claridad? Con toda claridad, Sandra. Un Cristo Jesús que no responde a los clichés de la iconografía, en el sentido de que es más, yo por lo menos lo vi allí, la percepción que yo tuve de su figura, más fuerte, más atlético, sería quizás la palabra, ¿no? Con la melena típica, que sí se le reproduce en la mayoría de las escenas iconográficas, y con unos ojos y una cara, que eso no se me puede olvidar nunca, ni en esta vida, ni creo que nunca, ¿no? Porque era además una mezcla perfecta de amor y de autoridad. Ambas cosas en una. Amor. Allí solamente se veía amor. ¿Y autoridad en qué sentido? De presencia. Es lo que en la filosofía antigua le llamaban la autoritas, no la autoritas. La autoridad que no deviene del cargo, no, deviene del carisma, ¿no? Allí había algo con una autoritas, una autoridad impresionante. Bueno, claro, estamos hablando de la presencia de la divinidad, imagínate, ¿no? Y esa mezcla de amor y de autoridad no se me olvidará jamás. Y de la misma forma que se había establecido una comunicación con quien había sido mi padre, mi madre, se produce la comunicación con Cristo. Y Cristo me dice algo muy parecido a lo que me había preguntado mi madre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Le respondí la realidad, ya se le había dicho a mi madre, en paz, en armonía, feliz.
Y me dice a continuación, sin solución de continuidad, inmediatamente, me dice, ¿y si volvieras, estarías igual en ese mismo estado de paz y de armonía? ¿Y si volvieras? Y yo le dije lo que en ese momento he sentido con toda claridad. Sí, estaría así. Dice, pues entonces vuelve. Entonces vuelve. Y en ese mismo instante volví a estar en la cama de la UCI, recuperándome el personal médico porque estaban volviendo en mí las constantes vitales. Bajo esa autoritas llena de amor de si estás en paz y en armonía y entiendes que vas a seguir estando en paz y en armonía si vuelve. Y volví. Ese fue el contexto completo de la experiencia cercana a la muerte, muy resumida, Sandra, pero estos son los elementos fundamentales de mi experiencia. Pero creo que esa última pregunta que te hace Jesús en esa experiencia, donde te pregunta, ¿y si regresas estarías en este mismo estado de paz? Creo que ahí está la clave, Emilio, porque ahí sí vamos a retomar el estudio que nos mencionabas al inicio de por qué una gran cantidad de personas, decía, se siente un estado de amor, de paz y no quieren volver aquí a la tierra, mientras que otras personas que logran salir de una experiencia cercana a la muerte sienten que llegan con más miedo de morirse. Es como si atravesaran una experiencia difícil, oscura. ¿Crees que el estado de conciencia en el que les pasa esa situación es lo que determina que vivan la sensación mejor o peor? O sea, me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Has dado en la diana, a mi modesto entender, Sandra, has dado en la diana. Hemos compartido que estamos en la habitación de la vida en el plano físico, que al desencarnar nos encaminamos a la habitación de la vida en el plano de luz y que en medio hay un espacio, el tránsito, que recorremos con estas experiencias que acabo de compartir. ¿Qué es lo que sucede? Que ese tránsito, ese espacio, no se recorre igual por todo el mundo. Es decir, depende de cada uno. Y esto lo pone de manifiesto las experiencias cercanas a la muerte. Soy más concreto. Cuando una persona ha llevado una vida, expresándolo coloquialmente, normal, ¿qué es normal? Bueno, pues, en fin, estamos aquí en este plano material, este mundo tiene muchas cosas, pero cuando en nosotros de alguna forma no nos hemos dejado arrastrar por el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, por comportamientos perversos y malvados, cuando no hemos caído en esa dinámica, vamos a llamarle oscura, es lo que yo llamo ser normales, por entendernos. Entonces, los que hemos tenido una vida normal, el tránsito, me gusta decir que es fluido, es ligero. Es como si estuviéramos aquí ligeros de equipaje y el viajecito de la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz es ligero. Fíjate que las tradiciones que más han estudiado esto, que son las orientales, nos dicen que es muy raro que el tránsito dure más de 7 semanas. En mi caso, nada, fueron menos de 2 horas, he dicho en nuestro argot. Yo ya estaba en el túnel de luz a punto de entrar en el plano de luz, ¿verdad? Entonces, nos dicen las tradiciones orientales, el libro tibetano de los muertos lo narra con detalle, de que como mucho son 7 semanas, 49 días. ¿Puede haber casos en los que se dure más? Sí, pero son casos ya extremos de personas que por la vida que han desarrollado, su estado de conciencia, al que tú hacías mención, está muy denso, no muy densificado por tanto egoísmo y por tanto materialismo. Eso no es lo normal, pero ocurre. Y cuando una persona que ha estado muy metida en el materialismo y en el egoísmo tiene una experiencia cercana a la muerte, ¿qué es lo que le sucede? Pues en primer lugar, que no se da cuenta que ha fallecido, Sandra, que no se da cuenta que ha fallecido. Esa confusión que de la que te preguntaba. Esto es muy importante y afortunadamente cuando se habla de que alguien puede fallecer y no darse cuenta que ha fallecido, nos parece imposible, ¿verdad? Afortunadamente, el mundo del cine ha puesto a nuestra disposición una película que cuando se estrenó en 1999 supuso la más taquillera de la historia, fue récord de taquilla de la historia. Es muy curioso que tratando del tema que trata fuera la más taquillera de la historia del cine hasta ese momento, que está protagonizada por Bruce Willis
y que tiene como título El sexto sentido. El sexto sentido, cuando intentamos entender cómo es posible que alguien que está muerto crea que sigue vivo, que vea esta película. La película es impecable y sabiendo el final hay que verla otra vez, porque el final de la película es que Bruce Willis todo el tiempo ha estado muerto. Todo lo que ha desarrollado en la película ha estado muerto y ya cuando te das cuenta al final, dices, yo esto lo voy a ver otra vez porque seguro que ahora que lo sé, pillo al director en algún renuncio. No, es impecable y es una preciosidad, porque además es coprotagonista con Bruce Willis, es un niño, Malcolm, que tiene un don que parece también increíble, pero que yo sé a ciencia cierta, no porque lo tenga yo, sino porque en estos años muchas personas que lo tienen se han acercado a mí, Sandra, que es el don de ver a los desencarnados. Personas sencillas, normales, desinteresadas, que no buscan dinero, que están en el anonimato y que ven a los desencarnados. Y el niño, Malcolm, ve a los desencarnados. Bruce Willis, teóricamente, él cree que como había sido, no sé si psicólogo o psiquiatra, está atendiendo al niño, porque el niño está loco, claro, un niño que dice que ve muertos está loco de atar, ¿no? Y él está dando una asistencia terapéutica. Claro, al final de la película el pastel se descubre. No, vamos a ver, el niño es verdad que ve desencarnado y precisamente tú tienes una relación con el niño porque tú estás muerto y el niño es capaz de verte a ti y de contactar contigo. Bueno, cuando esto se sabe es cuando merece más ver la pena la película. Y esto pone en evidencia lo que es ese estado en el que se puede estar, de estar muerto y no darte cuenta que te has muerto. Pero no solamente esto, Sandra, sino que las tradiciones espirituales, todo el bagaje que tenemos de textos que hablan de este tipo de cosas, etcétera, también nos ponen de manifiesto que puede ser que te des cuenta que has muerto, pero que no lo aceptes. Es, por así decir, otro estadio. Te has dado cuenta que has muerto, por fin te has dado cuenta, hay gente que tarda y no lo aceptas. ¿Por qué? Porque tu mundo tú consideras que es este. Estás tan aferrado a este mundo material y físico que aunque te des cuenta, quieres seguir aquí. Esto se pone de manifiesto en las tradiciones, que es lo que hace que el desencarnado, aunque ya no tiene cuerpo, pero desde los restillos emocionales y mentales que le quedan, intentan seguir aquí presentes. Los fenómenos parapsicológicos, los poltergeist, ¿no?, tienen mucho que ver precisamente con este afán del desencarnado de seguir aquí, incluso cuando se ha dado cuenta que ha fallecido. Entonces, claro, cuando en las ECMs hay un tanto por ciento, que no es alto, pero que existe, de personas que por su estado de conciencia no viven lo que yo he referido, es decir, que te ves libre, ya está, no tengo envoltura, que te das cuenta que has fallecido y que lo aceptas, ¿no? Y eso se vive, por tanto, con paz y en armonía, pero claro, cuando por tu estado de conciencia estás absolutamente apegado a este mundo, eso se dificulta y hace que la ECM sea, vamos a decirlo coloquialmente, desagradable, ¿no? Y que se haga tensa y que se haga no llena de paz, sino todo lo contrario, llena de desasosiego, y que los que han vivido esa experiencia y lo narran al Instituto Gallup, pues lo narren claramente como algo desagradable, algo que no les gustaría volver a repetir. Total. Después de que viviste esa experiencia, nos decías, yo tardé pues un tiempo en integrarla, en entenderla y demás, pero sientes que hay algún cambio en ti puntual, no sé, algo que tú dijeras, esto antes de la experiencia cercana a la muerte, yo no lo tenía y creo que ha sido otro de los regalos que me ha dado vivirlo. Fundamentalmente dos cosas, una importante, pero no tanto, y otra importantísima. La que es importante, aunque comparado con la otra, no tiene tanto peso. El perder el miedo a la muerte. Claro, yo ya he perdido por completo el miedo a la muerte. Yo ya sé que la muerte no existe y sé que lo que nos espera además no es nada trágico, todo lo contrario, es una bendición, ¿no? Y estamos perfectamente acompañados de formas de luz y nos espera un plano que es el plano de luz que es maravilloso. Yo eso ya lo he vivido y por tanto he perdido el miedo a la muerte. Y al perder el miedo a la muerte, le he perdido el miedo a vivir, Sandra, porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vivir con miedo a la muerte hace que no vivas. La vida no se vive como tengas miedo a la muerte.
Esta sociedad tiene mucho miedo a la muerte, por eso se esconde. Por eso hay tantos protocolos sanitarios donde la gente muere en la cama del hospital, a los 20 minutos se le mete en la nevera, en el congelador, inmediatamente va al tanatorio y lo antes posible eres enterrado o incinerado, porque no se quiere ver el hecho de que existe la muerte. Pero la muerte forma parte de la vida. Pero hay tanto miedo, hay tanto miedo. Hay tanto miedo porque, claro, al estar tan aferrado al mundo material, el no tener una percepción trascendente de la vida y de la existencia, hace que, como alguien crea que la muerte puede ser el final de verdad, claro, la vida se convierte en trágica. La vida entonces es una especie de francotiradora que en cualquier momento te va a dar el susto, a ti o a tus seres queridos. Claro, en cambio, cuando percibes que la muerte no existe, cuando te das cuenta que la vida siempre juega a tu favor, que la vida siempre te abraza, que la vida siempre te está apoyando y te está dando siempre oportunidades nuevas, cuando todo eso lo percibes, la vida es vida. Yo digo que ahora yo ya vivo, desde ese momento vivo, posiblemente antes sobrevivía, era un sobreviviente. Ahora vivo de verdad la vida y le puedo sacar jugo sabiendo que es una vida mucho más amplia, que no termina ni mucho menos con esta vida física, sino que tiene después una continuidad. Esto es importante, muy importante. O sea que tienes 15 años de vivo, por decirlo así. Pues sí, efectivamente. 15 años, eres todo un adolescente. No, el 29, en serio, creo el 29 que esa de noviembre. Es muy valiosa. Dime. El 29 de noviembre del 2025 haré 15 añitos, sí, efectivamente. Sí, pues sí. Nos invitas a bailar el vals, Emilio, por favor. Muy bien. Y te comentaba que hay algo que es todavía para mí más importante, y es que te he narrado cómo volví. Cristo Jesús, en la interlocución, bueno, pues si estás en paz y crees que vas a seguir en paz, vuelve. Ya está. Te he comentado que yo estuve muchos meses de baja, es decir, en casa y sin poder llevar una vida, vamos a decir, normal, que empecé a vivir normalmente a partir de septiembre. Bien, en octubre yo lo hacía antes y lo sigo haciendo, todas las mañanas hago un ratito de silencio. No me gusta llamarlo meditación porque es demasiado engreído, ¿no? La meditación es algo muy potente y yo prefiero llamarlo silencio, encuentro interior, oración. En cualquier caso son unos minutos de mirada hacia adentro y de conexión con esos mundos celestiales tan maravillosos que sea ciencia cierta que nos acompañan. No tienen que ser muchos minutos, pero es un ratito. Me gusta siempre yo además soy en mi biorritmo muy madrugador y todas las mañanas, mucho antes de que haya amanecido, dedico un ratito a esto. Pues bien, en el mes de octubre, en una de esas mañanas, estando en ese estado interior que te acabo de comentar, relajado, respirando conscientemente, en esa conexión conmigo, hay un momento determinado que empiezo a percibir la misma fuerza que había percibido en el túnel de luz, la misma fuerza. Esa fuerza que hizo que en el túnel de luz resplandeciéramos, que te decía antes, eso lo siento, pero lo siento sobre este sillón, porque yo estaba sentado además sobre este sillón, que es como hago todas las mañanas, sentado aquí sobre este sillón, empiezo a sentir esa fuerza. Yo tenía los ojos cerrados y de la misma forma que pasó en el túnel de luz, aunque tengo los ojos cerrados, veo con toda claridad otra vez a Cristo Jesús. De la misma forma, con el mismo formato que lo había visto en el túnel de luz. Y de la misma forma que allí se establece una comunicación en conciencia. Y Cristo Jesús me dice, volviste y ni preguntaste por qué, ni lo has preguntado después. Ha pasado un tiempo, casi un año, y no lo has preguntado. Y es verdad, ante esa autoridad y ese amor, ¿yo qué voy a preguntar, Sandra? Si esa autoridad y ese amor me dice vuelve, vuelvo, no, y no se me pasa por la cabeza una vez que estoy aquí curiosear por qué. Y bueno, lo intento explicar, bueno, es verdad, no he tenido curiosidad. Dice, bueno, pues precisamente porque no has tenido curiosidad, yo estoy aquí para decirte. Has vuelto por dos razones. La primera, para transmitir seguridad a la gente, Emilio. Transmitir seguridad a la gente. Has vivido una experiencia y vas a vivir otra que la has vivido tú, pero para que la compartas, no para que te las guardes contigo. Fíjate que a mí me costó trabajo lo de compartir la ECM, como te decía antes, pero es el propio Cristo el que me dice que esta experiencia y otras que después he ido teniendo
tengo que compartirlas. Y me explica además eso de dar seguridad a la gente. Dice, mira, estamos en un mundo donde lo trascendente, lo espiritual, está siendo expulsado, está siendo desterrado. Tú vives una serie de experiencias para compartirlas. Tienes capacidad de comunicación, compártela, porque hay mucha gente en el mundo que están también teniendo experiencias extraordinarias. Pero ¿qué es lo que se encuentran alrededor? Un montón de sistemas de creencias, de influencias, que le dicen, anda, ya eso son locuras, eso son ficciones, eso es fantasía. Es importante que personas habléis de esto para que personas anónimas que también están viviendo circunstancias extraordinarias digan, oye, si esta persona está hablando de algo que me ha pasado a mí, si esta persona está hablando de algo que yo he vivido, para que se den cuenta que contrariamente a lo que le está diciendo la sociedad, esto no es una fantasía, sino simplemente es el hecho de que estamos en una realidad donde además de la apariencia hay una esencia preciosa que desgraciadamente olvidamos, pero que evidentemente haríamos muy bien en recordar. Has vuelto para transmitir seguridad a la gente. Y me dice igualmente, y en segundo lugar, has vuelto para, palabras muy coloquiales, pero así fue como lo recibí, para darte la gozada de vivir. Eso que te decía antes, Sandra, de vivir de verdad, que ya no hay miedo. ¿Qué miedo se le puede tener a la vida? Cuando te das cuenta que la vida siempre es un milagro maravilloso que te acompaña y que siempre está haciendo lo mejor, poniéndote por delante, siempre oportunidades de crecimiento, nunca obstáculos, siempre trampolines, nunca amenazas, siempre oportunidades. Cuando empiezas a vivir así y tienes conciencia de que la muerte no existe, de que hay otros planos maravillosos que están en interrelación con nosotros y a los que nosotros mismos pertenecemos, la vida se goza, claro que sí. Y él me dice, has vuelto en segundo lugar para darte la gozada y para yo darme la gozada contigo. Para yo vivir ese gozo contigo. Con lo cual no te puede extrañar que mi vida también desde ese momento, cada vez más y cada vez más, sea un intento de dar testimonio de Cristo Jesús, ¿no? Porque la figura de Cristo para mí, aunque yo no tengo creencias religiosas, es decir, no soy de ninguna iglesia, ni tengo credos, yo percibo que Cristo es mucho más que un maestro y que el cristianismo es mucho más que una religión. No tengo ningún tipo de duda que es mucho más, pero desde luego Cristo Jesús es mi absoluto referente y creo que se puede entender bien después de lo que he compartido contigo. Por supuesto, además que te confieso, Emilio, ya lo habíamos hablado la primera vez que logramos conectarnos, y es que yo te conocí justamente hablando de la parucía de Jesús, que ya hicimos también una entrevista, una conversación muy agradable aquí en el canal donde nos contaste qué era la parucía de Jesús. Les voy a dejar tagueadito aquí para que vayan y vean esa entrevista que fue maravillosa. Y lo que más bonito me parece de poder compartir hoy contigo es que esta historia yo no la conocía. O sea, yo te he seguido a lo largo de la historia con el tema de tu visión del mundo, un poco más geopolítico, geoeconómico, ¿sí? La parucía de Jesús. Pero esta historia de la experiencia cercana a la muerte fue un amigo que te sigue mucho y me dijo, tú entrevistaste a Emilio Carrillo, qué felicidad, mira, él es súper bueno en este tema. Y pues hoy estoy muy agradecida contigo de habernos compartido esta experiencia, pero además entendiendo que sí, siempre das ese testimonio de Jesucristo y que, como te digo, lo ratifico y lo confirmo porque te conocí justo hablando de la parucía de Jesús. Gracias, Emilio, y me gustaría, para finalizar esta entrevista, que les dieras 30 segundos con, digamos, lo más importante para ti y esos consejos que tú les quieres dar a los analíticos. Y sé que vamos a cerrar con broche de oro. Estoy tremendamente agradecida contigo, Emilio Carrillo. Cuando dice los analíticos, ¿a qué te refieres exactamente, Sandra? Esa expresión que me ha gustado mucho. Los analíticos son la comunidad de analíticos de Informativo G24, nuestros suscriptores. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Esos son los analíticos de G24. Bueno, pues a los analíticos, queridos amigos y amigas, es muy importante la confianza. Confiamos en la vida, hay que confiar en la vida. Conforme más analizamos la realidad, podemos en momentos determinados tener como desánimo ante tantas circunstancias de dolor, de sufrimiento, distópicas que nos acompañan.
mantener una esperanza que no es una quimera ni mucho menos, sino que es la esperanza cierta de que estamos viviendo un momento, y creo que puedo hablar con cierta autoridad al respecto, estamos viviendo un momento de transición. Si hemos hablado del tránsito de la vida física a la vida en el plano de luz, la humanidad entera está ahora mismo en transición desde una humanidad de una vibración más densa a una humanidad de una vibración mucho más alta. Como anunció Cristo Jesús, una nueva humanidad en una tierra restaurada. Estamos en plena transición, estamos en pleno parto, y ante ese parto tenemos que mantener la confianza en la vida e incluso a la alegría, porque es tan hermoso aquello en lo que estamos llamados a participar, y participemos. Vamos a ganarnos estar en esa nueva humanidad a través de una vida que sea coherente con lo que realmente somos y que ponga de manifiesto nuestra mejor versión, siendo, como decía mi paisano Antonio Machado, buenas personas en el buen sentido de la palabra. Maravilloso, Emilio. Y para darte más contexto, los analíticos son analíticos proactivos en alta conciencia, porque sabemos que todos los días estamos bombardeados de noticias muy difíciles, pero ellos están buscando precisamente respuestas, son buscadores de verdad en alta conciencia. Así que esta noche, gracias nuevamente por haber compartido con nosotros, y siempre es un honor tenerte en Informativo G24. El honor es mío, Sandra. Muchísimas gracias de corazón y de alma. Muy bien, te tendré por ahí en 2 meses. Yo le doy vacaciones a Emilio, pero nos gusta mucho tenerlo aquí, y cada determinada frecuencia lo estamos invitando porque siempre nos deja cosas maravillosas para seguir en este mundo que sé que está en un momento de transición y que necesitamos esos destellos de luz que, como muy bien lo dice, nos dan seguridad para seguir adelante. Dios con todos. Feliz noche. Se cierra la semana. Y en el Informativo G24 le ponemos la lupa a los temas de los que pocos hablan en Tertulia de Medianoche. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. En segundos, estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos en Tertulia de Medianoche. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia.